Estamos con Diana Conti, presidenta del Partido de la Victoria, una de las fundadoras del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, comisionada por supuesto, y nos va a contar cuál es su inquietud, con qué visión iniciaron este camino y cómo ve la producción en este tiempo recorrido. Bueno, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura es un organismo creado hace 6 años, implementado hace 6 años por una ley nacional. Es un organismo nuevo que tiene por función generar buenas prácticas y trato humanitario dentro de todo lugar de encierro. Uno piensa cárceles, comisarías, alcaidías, pero también están incluidos los geriátricos, los institutos de salud mental, institutos de menores, colegios con pupilaje, etc. Es muy amplio el campo a monitorear, y para generar esto, sobre todo con una visión de la sociedad argentina que se está mostrando mayoritariamente insensible con lo que pasa dentro de una cárcel, ¿no es cierto? ¿Viste? Se usa la frase que se pudran en la cárcel. Y nuestra tarea es justamente que la prisonización sea eso, la pérdida de libertad, pero que tengan garantizados todos los demás derechos fundamentales para la dignidad de un ser humano. Así que fuimos construyendo este comité con AINCO, intentamos, como la ley manda, que todas las provincias tengan su comité provincial. Comenzamos nuestra gestión y había 4 comités locales, jurisdicción provinciales de prevención de la tortura. Hoy hay 11, pero necesitamos que todas las jurisdicciones lo tengan, porque son instrumentos muy importantes para cubrir y generar un sistema de prevención de la tortura, como manda la ley, y que los lugares de encierro tengan penetraciones de la afuera, que esto es lo que posibilita que lo siniestro no ocurra. La situación del país es grave porque hay una sobrepoblación carcelaria como nunca vista, y tenemos todo el país con comisarías llenas de presos, inclusive condenados. O sea que vos tenés ejecución de penas de libertad en manos de custodias policiales, que no son los preparados para que la pena cumpla el trascendido constitucional, que es por lo menos resocializar a quien transgredió la ley penal. Así que en parte estamos contentos porque hemos logrado una producción importante. Este encuentro del Norte Grande, promovido por el mecanismo local de Chaco, acompañados por el de Corrientes y patrocinado también por nosotros, es fundamental, al punto que, fíjate que ha venido una representante del Comité de Tierra del Fuego, que además no tiene viáticos, o sea que viene con su propio peculio. Así que estos organismos son fruto de la decisión política de todos sus integrantes, la voluntad política. En general somos todos trabajadores y militantes del campo de los derechos humanos. Así que desde ese punto de vista, contentos por la productividad alcanzada, tristes porque no logramos, y hay que hacerlo, un cambio cultural en el afuera que vea que la vigencia de los derechos humanos en el adentro es fundamental para la posterior convivencia pacífica, y tristes porque la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento en comisarías y cárceles es la madre de toda violación a los derechos humanos. Cuando uno analiza esto que usted revela, este prejuicio que existe en relación a las personas que están privadas de la libertad, que se pudran en la cárcel, se vuelve un poco más difícil para quien tiene la voluntad de visibilizar esto, porque además hay que sensibilizar a la opinión pública, y es algo que le pasa recién cuando pierden la libertad ellos mismos, o cuando un hijo pierde la libertad, esto de tener que llevarle la comida, porque ni siquiera hay comida en algunos lugares de detención, y yo me pregunto cómo articular, cómo hacer que existan estas comisiones en todo el país, porque parece que tampoco están en todas las provincias. Como ya te dije, alcanzamos ahora que haya 11.
hay 2 o 3 provincias que están a punto de crearlo. Avanzamos bastante, pero hay provincias como Córdoba, Entre Ríos, que son refractarias, no los crean. Pero vos pensás que nosotros también hacemos un trabajo entonces muy importante con organismos de derechos humanos que se dedican a esta temática. Y por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que no tenía su mecanismo, el comité propuso a la Comisión Provincial de la Memoria para que el Consejo Federal de Mecanismos lo nombre como mecanismo en provincia de Buenos Aires. O sea que nosotros tenemos un instrumento para que si los gobiernos no cumplen con la creación que deben, hacerlo nosotros. Somos parsimoniosos en eso. En provincia de Buenos Aires lo hicimos al inicio, porque es la provincia más densamente poblada en el afuera y también en los lugares de encierro. Y si nosotros no teníamos un mecanismo local, solos era imposible que monitoreemos esa tarea. En las provincias entonces que no lo tienen, articulamos muy bien con las redes de derechos humanos, hacemos capacitaciones para ellos y le decimos a la provincia que están facultades, están en nuestro registro de organizaciones y que pueden entrar a los lugares de encierro, y nos vamos nutriendo con ese trabajo. También, por suerte, encontramos puntos focales dentro de los gobiernos provinciales que juegan a favor de lo nuestro, en generar los mecanismos de salud mental, las secretarías de derechos humanos, algunas secretarías de justicia, bueno, depende de que uno encuentre funcionarios predispuestos a favorecer esta tarea, como en todas también las cosas. Tiene que haber un crecimiento de conciencia, ¿no? Porque entender que la pena es la privación de la libertad y ninguna otra cosa, y que es un derecho tener un lugar bien higienizado, tener los alimentos todos los días, tener medicamentos, tener baños. En Corrientes hicieron un Supermax, una cárcel de máxima seguridad, y no pusieron baños individuales en las celdas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cuestiones mínimas parecen no ser relevantes, pero lo son para una persona que está privada de la libertad, tener que convivir con el aroma, ¿no? Entonces, yo me pregunto muchas veces si no será que hay ciertas percepciones autoritarias, ciertos modos de ser, ciertas prácticas que revelan una cierta condición de ciertas sociedades que creen que el castigo debe ser eso más, ese plus, además de la privación de la libertad. Bueno, a ver, pensemos que hay países que tienen la pena de muerte, así que hay sociedades que piensan que el castigo es matar. De ahí para abajo tenés aunque no lo digan. Sí, aunque no lo digan, y lo más triste es que en general ahora hoy eso se expresa impunemente. Porque reprimen con balas de verdad cuando esa práctica está prohibida, porque matan en una represión. Digo, en Corrientes pasó, ¿no? Aparte, a ver, la violencia institucional, al momento en que el monopolio de la fuerza de los gobiernos pone la mano sobre una persona, incluso en la vía pública, o para pedirle antecedentes o porque le vio cara rara, ya eso para nosotros empieza a ser facultad nuestra intervenir. Y eso muchas veces ocurre ante el resto de personas que no se inmutan, no reaccionan. Está naturalizado. Está naturalizado, ¿no? Ese tipo de violencias está naturalizado. Y profesionalmente, digamos, lo nuestro es todos los días sacudirnos la conciencia para que uno que ve eso a diario no empiece a naturalizarlo, porque si no, no tenés capacidad de reacción y de encontrar lo que no debe ser. Advertir eso todos los días es una labor de conciencia que deben hacer estas comisiones, también el periodismo, la comunicación en general debiera articular eso, ¿no? Sí, yo lo que les está planteando que en un próximo encuentro así regional nosotros deberíamos generar un encuentro con el periodismo,
para trabajar los modos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, varias cátedras de derecho penal que habían tenido un recambio con figuras más progresistas, trayendo las nuevas doctrinas acerca del derecho penal, tuvimos que hacer un trabajo con el periodismo que era netamente policial para explicarle las garantías constitucionales, el debido proceso, lo que puede ser o no. Hay que hacer una tarea. Cuando Argentina empezó a adherir a todos los tratados de derechos humanos, también hubo que hacer una sensibilización. Ahora, antes era capacitación, hoy le decimos sensibilización. Bueno, yo creo que con el tema del maltrato en el encierro, debemos hacer ese tipo de tareas y ustedes son muy importantes para eso. Porque vos fíjate que a veces hasta está naturalizado que a la gente de edad madura o la que está en un geriátrico lo tengan empastillado y atado y en condiciones de la pena, y esa persona ni cometió delito ni nada. Así que bueno, sí, nos debemos muchas introspecciones, ¿no? El tema de los niños. En Corrientes falleció un niño en un instituto de menores. Se discute si fue suicidio u homicidio, pero lo cierto es que la cantidad de casos es muy alta, el porcentaje es alto de muerte de niños en centros de cuidado, no son centros de detención. Y Corrientes nos hizo pasar un papelón internacional, porque en función de ese tipo de situaciones nos visitó este año, hace poco, el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que es el que controla a los estados en el cumplimiento de estas cuestiones y el que nos controla a nosotros como comité en cómo funcionamos. Y eligieron Corrientes ellos como un lugar de monitoreo y no los dejaron entrar a los lugares de menores. No dejaron entrar a Naciones Unidas a los lugares de menores. E inclusive en Corrientes, quienes hacemos esta tarea, tenemos dificultad para ingresar a los lugares de encierro. Digamos que es un lugar sensible, una zona delicada. ¿Qué quisiera decirle usted a la opinión pública que no le haya preguntado yo, que necesite transmitir en relación a esta cuestión que es tan delicada, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la práctica del derecho, que tiene que ver con la práctica médica? Yo en general lo que les quiero, le advierto, y aunque les caiga mal, pero a nosotros trabajamos con chalecos que dicen Comisión de Prevención de la Tortura, así que cuando estamos entrando a un lugar de encierro nos ven y muchas veces la gente nos grita: defiendan los derechos humanos nuestros, no de los que están ahí. Yo lo que les diría es que en la región, en el mundo y también acá, el control social muchas veces se ejerce con la prisonización. Primero, revisemos quiénes están presos y presas. Yo no veo gente de alcurnia. Veo mucha gente vulnerable, pobre. Y mi pregunta es, ¿todos cometieron delito? ¿Estamos seguros? ¿O se usa la mano del derecho penal para encarcelarte, callarte y tenerte controlado? En primer lugar eso. Y en segundo lugar, es que cuando vos no tratás... Es como si el derecho penal fuera el zanjón de los vencidos, ¿no? Porque ahí no van los ricos, no van los poderosos. A ellos no les pasa el encierro. Y en segundo lugar es que cuando vos a un ser humano lo tratás no como ser humano, no te va a tratar ni a reconocer a vos como tal, no va a valorar tu vida y no va a valorar nada porque la propia no está valorada. Por lo tanto, es fundamental cambiar la mirada, que la pena de prisión se utilice para los atentados graves contra la vida, por hechos graves, por delitos graves, que en todo lo demás usemos penas alternativas a la prisión, métodos de resolución de conflicto de otra naturaleza, porque la convivencia pacífica nos exige eso, es por el bien de todos, no es por el bien del que está preso que tenga derechos humanos. Muchísimas gracias, Diana. No, gracias a ustedes.